Llegamos a Río Grande, la ciudad más antigua del estado de Río Grande do Sul, fundada en el año 1737 y que fue la capital de este estado por muchos años y hoy se la apoda la novia del mar. Río Grande fue fundada como un fuerte portugués, el Fuerte Jesús, María y José, el cual fue el primer punto militar portugués en el sur de Brasil. Posteriormente, y teniendo en cuenta su ubicación estratégica a la vera de la desembocadura de la Lagoa dos Patos en el Océano Atlántico, el actual trazado urbano comenzó su crecimiento en torno a él. Esta ciudad es un importante polo industrial y portuario y su puerto, el Porto do Río Grande, es uno de los más importantes del país y clave para la exportación de granos, carnes y productos industriales. Asimismo, Río Grande es ampliamente conocido por su tradición naval, sus astilleros y su relación histórica con el desarrollo marítimo brasileño. No sé por qué creía que esta era una ciudad más chica, posiblemente porque los últimos días veníamos de pueblo en pueblo, poblaciones muy pequeñas y muy tranquilas, pero no, es bastante grande, de hecho tiene más de 200.000 habitantes, así que ya visitamos un poco, creo que es hora de salir. Están buenos para poner las hamacas. Vamos a tener que esperar que los niños... ¿Qué niños? Son todos. No sé si hay niños, pero no, debe haber niños que... Pero mira, si aquel está más separado, o arriba te digo. Ahora ven. Bueno, vamos a tener que esperar que los niños ya se vayan a la casa y no jueguen, porque si no nos van a comer. Veníamos muy mal acostumbrados estos días, que veníamos haciendo más de 110 kilómetros cada jornada de pedaleo, que los 70 de hoy parecen insuficientes, pero si consideramos el viento que venía desde aquella dirección, viento sur, un poco sudoeste, fue un día bastante productivo, nos dio muy fuerte de frente.
El cuerpo dijo basta aproximadamente a las 5 de la tarde. No hay muchos poblados desde Río Grande hacia el sur. Encontramos uno que parece un poblado, pero en realidad es una granja, la granja Cuatro Irmãos, 4 hermanos, que tiene muchas casas, tiene una plaza, tiene un mercado. No es un pueblo, pero es donde viven todos los empleados que tiene acá la granja, la sociedad anónima. La muchacha que trabaja en la recepción, en la entrada, muy amablemente, muy amable la verdad hay que decirlo, nos pidió nuestras identificaciones, habló con el dueño, no hubo problema y nos dijo que nos podemos ubicar en cualquier lado acá en la pracinha, en la plaza. Ya vimos más o menos dónde vamos a armar las hamacas. Este lugar es ideal. La carpa siempre que podemos la evitamos. Vamos a poner posiblemente acá en diagonal, o incluso tenemos acá arriba, en los 2 lugares con techo, en el caso de que haya algún tipo de rocío. Todo sea para ganar tiempo mañana al momento de guardar y desayunar, porque se viene otro día de viento, no tan fuerte como hoy, entonces ganar unos 15, 20, 1 hora a la mañana para comenzar va a venir muy bien. Otra de las cosas que nos facilitaron es la ducha. Karen está en eso ahora, después me toca a mí, a comer y aprovechar un descanso muy tranquilo, porque además esto es un lugar privado, entonces nunca pasa nada, pero bueno, es un extra saber que acá no entra nadie, podemos dejar las bicis así nomás, y que va a haber viento, eso supone que no va a haber mosquitos, así que está todo dado para poder descansar y mañana seguir hacia el sur. Chau Pracinha, gracias por tus servicios, por acogernos en la noche. Creo que está diciendo la entrada para allá. Esperemos que esta jornada tenga mucho menos viento. ¿Pasaste frío anoche? Si pasaste frío anoche. No, porque estaba con la bolsa a dormir. Sin la bolsa sí hubiese pasado frío. Llegó un clima, no digo invernal, pero otoñal. No, frío. No, lindo, primaveral. Todo a causa del viento sur. Sí, pero justo estos días en la costa de Uruguay hubo un fenómeno climático medio extraño para la época y se ve que ese frío es el que está viniendo para acá. Y el viento, que es la peor parte, el frío no pasa nada. Hoy igual, según el pronóstico, iba a haber viento, pero un poquito más leve que ayer, así que confiamos poder avanzar más y poder avanzar lo que ayer no pudimos porque no llegamos a donde queríamos. Vamos a ver hasta dónde nos permite hoy.
gran parte de lo que era Río Grande do Sul. Una de las plantaciones principales es la de arroz, y todo el paisaje acá que vamos haciendo camino al Chuí es este verde bien intenso del arroz y los canales artificiales para el riego. Supongo que es agua que viene de alguna de las lagunas que está cerquita. De hecho, en una de las granjas que dormimos anoche, una de las actividades principales, además de la soja, es el arroz. Estamos en Capilia, en el norte de la estación ecológica Taim, una unidad de conservación de casi 11.000 hectáreas que fue creada en el año 1986 con el fin de proteger y preservar toda una zona de gran importancia acuífera, con lagunas, pantanos, humedales y también con una gran diversidad de flora y fauna, y que si bien sus límites meridionales varían de acuerdo a si uno está más al norte o más al sur, en términos generales podemos decir que abarca una gran parte del istmo que se encuentra entre la laguna Mirim y el océano Atlántico. La lagoa Mirim tiene aproximadamente 174 kilómetros de largo y más de 30 kilómetros de ancho en su punto máximo, y se extiende a través del estado brasileño de Río Grande do Sul y de los departamentos de Cerro Largo, 33 y Rocha en Uruguay, donde es conocida como Laguna Merín. Este espejo de agua forma parte de una cuenca hidrográfica binacional, fundamental para la agricultura y la ganadería de la región, ya que sus aguas alimentan sistemas de riego y también son utilizadas para abastecimiento humano y pesca artesanal, además de ser el hogar de una gran biodiversidad. A diferencia de la mayoría de las lagunas, Mirim tiene una conexión artificial con el océano Atlántico, el canal de São Gonçalo, el cual regula el nivel de agua y permite el paso de embarcaciones menores entre la laguna y la lagoa dos Patos. La laguna es tan grande que parece un mar, de hecho hasta tiene olas hoy que hay viento, y se puede ver que mucha gente viene a pasar su fin de semana, tal vez las vacaciones. Allá más lejos está lleno de vehículos. Pero nosotros nos vinimos a la parte más tranquila, donde no hay mucha gente y donde justo está la capillita, que es muy conocida porque es muy pintoresca.
Esta capilla es del año 1745 y hace 2 años fue restaurada, por eso se la ve en muy buenas condiciones. Es hermosa. Nos vamos con los souvenirs. Muito obrigada de nuevo. Gracias. Nos vamos con el recuerdo de Nuestra Señora da Conceição. Muy amable la encargada acá de la sí. capilla. Muy amable toda la gente acá. Atraviesa la estación ecológica Taim y claramente se puede ver la diferencia con las zonas en las que hay sembradíos un poco más atrás, porque acá ya hay mucha más vegetación preservada. Dicen que la estación Taim es un lugar excelente para los amantes de las aves, y ciertamente que lo es, porque en este pedacito nada más estamos viendo un montón. Llegamos, no donde pensábamos, pero llegamos a un lugar donde va a haber agua, que es lo único que queremos en este momento. La verdad que una vez que entramos a la parte de la estación ecológica, el viento se puso altísimo, de terror. Yo estoy muy cansada, muy cansada. No, yo estoy igual. Pero bueno, por lo menos llegamos a un lugar seguro, avanzamos bastante, no es lo que queríamos, pero avanzamos. Ahora a comer y a tomar agua porque ya ni nos quedaba. Yo estoy súper deshidratada. ¿Qué fue? ¿Un 80? ¿Cuánto te marcó a vos? 85,6. 85, bastante, pero queríamos llegar a una que está a 40 kilómetros más, una locura. Nosotros a veces tenemos cada idea. Sí, no, pero a ver, esto es plano, si no había viento tal vez llegábamos. Todavía hay como 1 hora y media, 2 horas más de claridad. Pero yo estoy muy cansada. Es que estoy además muy deshidratada. A buscar agua y en vez de hablar tanto, buscar agua. Sí. Ya, pelado todo.
Sí. Igual. Vacío. Este paquete de la galletita viene hace como, no sé, 3 días, ¿no? O es rendidor, o no sé, o ponemos poco. O las galletitas no están tan buenas. Sí. No, rinde ese paquete de medio kilo. Sí. Bueno, otra mañana más, gracias a la gente que nos dio permiso para dormir en la iglesia y gracias a la gente acá del posto y restaurante. Aprovechamos todos sus servicios, wifi, agua. Gracias. Y un poquito de reparo también. No sé ese centro histórico de dónde. De Santa Victoria. Por eso tenemos que hacer esa velocidad, esa distancia. Yo creo que un poquito menos porque va a ser difícil encontrar dónde acampar en Santa Victoria. Pero bueno, veremos. La verdad que lo importante es ahora salir a la ruta y ver qué es lo que nos permite el viento. Pero bueno, si hacemos 90, después nos queda muy poquito para mañana ya pasar a llegar a Chuy y cruzar a Chuy. A tiempo. Chuy y Chuy. Y Chuy, bueno. Es decir, de cruzar de Brasil a Uruguay. Vamos. Y el día le arrancamos nuevamente entre plantaciones, soja de un lado, arroz del otro y cruz. Está tuneada.
patente la conozco. Hola, Ricardo. Qué bueno. Veníamos mirando, Digo, los perdimos. No los perdimos, ¿Cómo va, Ricardo? ¿Todo bien? Pobre, Qué lindo verlos de vuelta. Excelente, excelente. Se tivesse passado por nós no posto. Que bom, que bom. Nossos caminhos se cruzam. Se cruzan, veníamos pensando ¿Viste? ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces. Porque recordábamos. No hay cuarta sin quinta. No sé si. No, recordamos, primera vez fue Palma, segundas Nastrava en Goiás, tercera sua casa y cuarta esta. La quinta, no sabemos onde. Bueno, de nuevo, muito obrigada, bom viaje. Bom viaje. Obrigado, amigo. Ustedes también. Adiós. Adiós. Muito obrigada. Qué lindo. São Paulo de Chuy. Ahí está. Ahora volviendo de la expedición Chuy, voltando a casa. Bueno. Obrigado, amigo. Chao, chao. Adiós. Adiós. Cuando nos despedimos en São Pedro, estado de Sao Paulo, de Ricardo y Bonet, dijimos que posiblemente nos podíamos encontrar en el sur de Río Grande do Sul, más precisamente cerca del Chuy. Sabíamos que íbamos a estar en esta época nosotros por acá, ellos tenían planificado un viaje y bueno. Y sucedió hace días que veníamos mirando pendientes a ver si los encontrábamos, lo mismo estaban haciendo ellos y bueno, finalmente sucedió. Ellos ya terminaron su viaje, que era un viaje grupal, y se estaban regresando a São Pedro porque allá las esperan Toca y Chica, sus perras. Entonces estaban un poco apurados, lógicamente. Sí, porque extrañan mucho a las perras. Pero bueno, sabemos que esta es el cuarto encuentro y va a suceder un quinto seguramente. Seguro. Ojalá lleven a las perritas, entonces pueden viajar más tiempo. Más tranquilos. Bueno, lindo momento para cortar esta tarde soleada, ventosa, pero un poco más productiva que la de ayer. Porque ahora tenemos banquina, la teníamos ayer pero estaba bastante fea. Ahora ya viene mucho mejor y venimos más tranquilos. Y como teníamos pensado, la última noche en Brasil va a ser en un posto de combustible, en este caso un Ipiranga, entrando a la ciudad de Santa Vitória do Palmar. Lindo lugarcito, nos dijeron los muchachos que podemos acampar acá. Tenemos para apoyar, para sentarnos, ideal para descansar y mañana tranquilos cruzar la frontera.